Eduardo Yayo Sanz Lobatón, bienvenido a En Portada. Bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí. Tenemos unos días tratando de lograrlo. Ay, sí, yo me siento especial de tenerlo. Ya finalmente. Ya por Muchísimas fin lo tengo aquí en Portada. Iremos para adelante. Claro que sí. Vamos a iniciar con con como debe de ser. ¿Cómo fue su infancia? Si tiene buenos recuerdos, alguna anécdota que usted pues se acuerde, que le dé jocosidad o que le dio una enseñanza. Mira, mi infancia fue maravillosa. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por la familia donde me crié. Yo era el más chiquito de 4 hermanos, 2 hembras y 2 varones. El consentido. Bueno, en mi casa no había mucho consentido porque yo le decía, cuando venía entrando, hablaba con un Percho ahí, y yo le comentaba que mi mamá es un personaje, gracias a Dios, todavía hablo con ella todos los días. Es un personaje, mi mamá me daba un pecozón y yo le decía, mami, pero yo no he hecho nada. Ella me decía, pero lo vas a hacer. Por si acaso. Por si acaso. Por si la duda. Por si la duda. Y la verdad es que nosotros siempre andábamos juntos, siempre peleábamos, nos arreglábamos, gozábamos. ¿Eras travieso? Profundamente. Inclusive dicen mis hermanos que yo era, mis hermanas y hermanos, que yo era el más travieso de todos. Yo creo que ellos no tienen mucha objetividad. Pero definitivamente yo era lo que llamábamos en esa época un jodón. Ya hoy eso no se dice. Pero recuerdo, era otra ciudad de Santo Domingo. Yo me crié en Camino Chiquito. Okay. Que es un sector que está cerca en la circunscripción 2 de la capital, ahí entre La Puya, Arroyo Hondo. Y yo recuerdo, yo salía a tiguería de mi casa, llegábamos del colegio 1 o 2 de la tarde y nos daban las 9 de la noche y jugábamos canicas, jugábamos vitilla, jugábamos pelota, jugábamos fútbol, jugábamos varonazo. Esos juegos que eran importantes y antes ya ahora no se hacen. Yo no sé si se juega varonazo ya. Jugábamos varonazo. ¿Y Jun? Peleábamos. ¿Usted llegó a jugar Jun? No, de eso no me acuerdo. ¿Cuál es el Jun? El que era 2 equipos y en el suelo dibujaban como si fuera una T. Entonces usted trataba de pasar, o sea, y uno lo bloqueaba. Yo creo que eso es como de más joven que yo. ¿Te crees? Porque yo soy un chico más joven que yo. Pero la verdad es que jugábamos el topado, jugábamos taquito. Y un grupo de amigos que todavía la gran mayoría de ellos siguen en mi vida de una manera o de la otra. En esa época te puedo mencionar a un Tito Palacio, un Michel Twain y muchísimos otros. Después nos mudamos por un tiempo. Yo no me mudé para allá, pero sí un gran amigo mío que era de ese sector se mudó para Gascue. Y entonces yo iba todos los días a Gascue. Ya eso fue un chisme más grandecito. Y ahí aprendí a jugar dominó. Ahí aprendí a jugar dominó, jugábamos dominó todos los días. En un colmado que era el colmado de Pichilo, que estaba en la esquina de la Avenida Bolívar, frente a donde estaba el partido que era de Jacobo Magluta. Yo me acuerdo porque mi familia era muy del PRD. Y entonces cuando se divide Jacobo y Peña Gómez, que era un tiguerito yo de 9, 10 años, eso fue como en 94, 92, 93. Yo nací en el 77. Entonces yo recuerdo que yo veía esa actividad de ese partido. Siendo chiquito ya me gustaba la política ya. Y frente a ese partido jugábamos dominó todos los días. Iván Dalmacillo, José Justo, Rolando Colón. Y otro grupo de muchachos, Nano. Y eso era como, o sea, era un hábitat. Era como una segunda familia que uno tenía en esos amigos de infancia. Que yo todavía los recuerdo con profunda alegría. Y casi todos nos seguimos juntando y nos seguimos viendo. Algunos trabajamos juntos. O sea que, eso es una dicha que no todos tienen. La verdad que sus amistades de infancia. Yo creo que yo he cultivado mucho la amistad. Tú eres medio testigo de eso, que yo tenemos un amigo en común. Que sí, claro. Me llamó y me dio una orden. Digo, mira ya, yo estaba bien viejo, no te preocupes. Saludo a nuestro amigo. Yo creo mucho en la amistad. Yo creo que la amistad es la armadura
que Dios te da para andar por la vida. Sí, sí, sí. La amistad y la lealtad a la amistad. Por Para mí supuesto, es importantísimo. yo creo mucho, inclusive en estos días mucha gente, mi relación con el presidente Abinader, que hoy es el señor presidente, Ujú. y yo soy un funcionario, pero yo lo que soy es amigo de él, hace muchos años. Y para mí la, la lealtad eh, es un norte en la vida. Sí. Y muchas veces, cree que confunde la lealtad con otros sentimientos de la humanidad, pero creen que es sumisión, creen que... No, pero una frase que creo que es griega, que se llama Menschkeit. El Menschkeit es como el espacio entre un apretado de manos. Menschkeit. Menschkiet. Búsquenlo eso en internet. Ujú. Ustedes vean el sentido de la lealtad, el sentido, y es una... Y yo trato de practicarlo mucho. Todo niño siempre tiene un sueño. En los finales de los 80, finales de los 90, no había Netflix, No había nada, no ni había redes internet, lo único sociales, que era nada. televisión. Entonces en mi casa siempre estaban viendo la noticia. Entonces yo me crecí viendo los discursos de esa gente y yo me soñaba con eso. También tengo que admitir, para no meterme en problemas con la gente de la Junta, porque eso es un sueño de muchacho, también tengo que admitir que yo soñaba con ser pelotero. Después por un momento se me metió que quería ser actor de telenovela. ¿Cómo? Parece Usted que se imagínate de que sí. siendo No, porque yo principal de una novela no, porque yo veía también en Ujú. mis hermanas, yo me acuerdo que mis hermanas veían una novela que se llamaba Doña Bella. Eh, y, y yo veía que los tigres de la novela siempre estaban con la mujer más bonita, siempre estaban con el mejor caballo, siempre... Yo decía, oye, Tenía lo mejor de lo mejor. digo yo, ese trabajo no es malo, Yo quisiera hacerlo. ese trabajo no es malo. Entonces, bueno, sueños juveniles, sí. Ahí te dije 3, yo soñé muchísimas otras cosas, pero esas 3 por lo menos. Entonces, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió? Que desde pequeño usted dijo, es que yo quiero ser político, yo quiero conocer más la política. Mira, cosas raras. Ya después, como joven profesional y gracias a don Hipólito Mejía, yo tuve la oportunidad de formarme y de vivir fuera del país y de estudiar ya cuestiones de negocio y de derecho. Y me fui alejando un poco de la actividad política y me fui acercando a la actividad empresarial y me convertí en un abogado de gestión empresarial, de gestión hotelera, de gestión de negocios. Y me dediqué a las actividades del turismo durante 15, 20 años. Y entonces la política, que había sido un sueño de joven, que había sido una actividad, yo me inscribí con Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, Sí. en la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, y ahí trabajé con él, etcétera. Después vino la división del partido, Atué y Hipólito se dividieron. Cuando se dividieron, yo me dediqué más a los negocios que a la política. Y entonces, un amigo mío llamado Luis Abinader decidió aspirar a la presidencia. Cuando él decidió aspirar a la presidencia, yo lo digo siempre mucho esto, que tengo que decirlo con cuidado, no vaya a ser que Sí. se perciba como un irrespeto. Pero la primera vez que Luis me dijo que iba a aspirar a la presidencia, yo le dije, ¿a la presidencia de qué? Y entonces ahí me entusiasmé con él. Después vinieron las luchas, fundamos el PRM. Sí, pero vamos por parte. Vamos atrás en su adolescencia. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Y qué pudo aprender de él? Te vas a caer para atrás. Pero mi primer trabajo, el primerito, Ajá. es con una empresa que se llamaba Tricón, Tricón. que vino al país y a mí me tocó ser el gerente de volanteo de Tricón. ¿Qué era el Gerente de volanteo? volanteo. Lo primero que hizo Tricón para mercadearse aquí fue que produjo unos flyers. Ujú. Y esos flyers eran como un llamado a la atención de que apoya la competencia. En ese momento todo era Codetel, ¿no? Sí, claro. Entonces ellos vinieron con una estrategia insurgente de decir a la gente, contrata Tricón porque Codetel te engaña, porque Codetel, bueno, y nos metimos en esa competencia y yo me encargué de repartir esos volantes en muchos barrios altos de la capital, ¿no? Te estoy hablando de Gualey, Guachupita, Pedro Brán, Elo Alcarrizo, el Ensanche Luperón y otro más. Que me tocó eso porque yo tenía mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor, y fue de las primeras vicepresidentes de Tricón. Yo tenía que tener 16, 17 años y a ella le dijeron, mira,
la estrategia de mercadeo, busquen quién distribuya esto. Y ella, que me conocía un poquito por ser bastante inquieto y fuñón, me llamó, ya, yo mira, tú haces esto. Y me recuerdo yo que me pagaban 500 pesos semanales. 500. Eso fue mediados de los 90, principios de los 90. Yo no me había graduado del colegio todavía. O sea que usted estaba trabajando sin graduarse del colegio. Sí, Y ya estaba generando dinero. Sí, yo trabajé, mira, mi primer trabajo fue como a esa edad, 15, 16 años. Y después seguí trabajando porque mi papá y mi mamá tenían una posición económica holgada en mi infancia. Pero ya en mi adolescencia, mi papá se metió en un proyecto inmobiliario que por un espacio de tiempo no le fue bien. Y yo tuve que, ya en mi universidad al principio, yo tenía que trabajar y estudiar todo el tiempo. Ya cambió Ya ahí la forma. yo tuvimos, yo y un amigo mío pusimos una pequeña joyería, vendíamos relojes, prendas, Pero pues, todo bien. y después pusimos una imprenta. Después yo tuve una imprenta que quebró. O sea que usted tuvo desde pequeño esa vena de emprendedor. Sí, nosotros tuvimos primero una joyería, después una imprenta. Después, que eso la gente no lo entiende hoy en día, nosotros pusimos un centro de pasar trabajo. Ya eso hoy no se entiende. ¿Qué es pasar trabajo? Pasar trabajo era esto. Yo me inscribí en la universidad en el año 1995-96, ¿verdad? Ahí fue que yo comencé a estudiar Derecho. Cuando yo me inscribí en la universidad, primero nadie tenía computadora, o muy poca gente tenía computadora. Y los trabajos se hacían a mano. Se escribían, se caligrafiaban. Claro. Entonces después tú lo llevabas a un sitio que te lo digitaba, lo imprimía para tú entregarlo. Sí. Porque no todo el mundo tenía computadora e impresora en su casa. Y también no era digitar, o sea, mecanografiar, no era tan automático como es hoy en día. Entonces yo y un gran amigo mío que se llama Eduardo Amaro, y los dos nos llamábamos Eduardo, pusimos un centro que se llama Copiet, que la teníamos ahí frente a Lucamaima, por la Abraham Lincoln por ahí. Bien estratégico. Y bien entonces eso vivía lleno de estudiantes, lleno de gente que me llevaban los trabajos y nosotros lo digitábamos. Y lo digitábamos él y yo. Él y yo nos sentábamos a digitarlo. Y entonces así fue Copiet, que fue uno de mis primeros negocios, que en ese negocio me fue bien. Pero por lo menos los años universitarios, con eso era que yo me manejaba. Y no, pero bien, daba mi vueltica. Bien, muy buen ejemplo. ¿Usted tuvo un mentor desde joven? Muchos. Primero mi papá. Mi papá era un hombre extraordinario. Mi papá me enseñó a leer, me enseñó a estudiar, me dio el poder de la palabra. Y mi papá, mi mamá, mis hermanos, como ya te he dicho. Yo tengo un hermano mayor, gracias a Dios, está vivo, tiene 7 hijos, está más vivo que coleando. Y es un personaje y también me ayudó muchísimo en mi primera etapa. Ya en el mundo profesional, yo te diría que no puedo dejar de mencionar a Orlando Jorge Mera. Orlando era el azúcar a mi sal. Y hombre paciente, sosegado. Yo en esa época era muy brioso, muy revolucionario. Y yo tengo que admitir que Orlando me ayudó muchísimo en gobernar mi temperamento. Y yo tengo que mencionar a Orlando, sí, por encima de todo el mundo, en paz descanse, que soy muy amigo del hijo. Él estuvo aquí con nosotros. Que anda por ahí, sí. Un gran empresario de la comunicación, para no decirle comunicador. Sí. ¿Qué valores o principios siempre lleva contigo en tu vida profesional? La lealtad, la pasión por ser útil. Hay una frase de Winston Churchill que a mí me encanta, que es: algunos se concentran en ser importantes sin saber que lo importante es ser útil. Uf, buenísima. Mi pasión es ser útil. A mí me gusta estar en el medio de las cosas, está haciendo las cosas, ayudar a que las cosas se hagan en la que tú crees. Siempre proactivo. Correcto, siempre, como digo yo, haciendo cosas. ¿Qué significa para ti ser un dirigente del PRM? ¿Y cómo ves el papel del partido en el futuro? Mira, será uno de los altos honores de mi vida haber acompañado a Luis en la fundación del PRM, que yo no creía al principio. Yo recuerdo una reunión bien jocosa y famosa, que la recuerdo en otro día porque la estuve escribiendo. Fue en la oficina del doctor Emanuel Esqueda Guerrero. Habíamos 12, 13 personas, entre las cuales estaba Luis y un grupo de abogados. Y ya eran 30 y pico de sentencias en el Tribunal Superior Electoral, dándole ganancia de causa a Miguel Vargas, que era la otra parte que luchaba con nosotros en lo que era el PRD. Y Luis, tomando una idea que había dicho Hugo Tolentino Dip y que había dicho Ramón Alburquerque,
ya está medio decidido a que fundemos un partido. Yo venía de la experiencia de la fundación del partido de Atuey, que había sido otro desprendimiento del PRD y habíamos pasado la 1001. También conocía la historia de Jacobo Magluta, que había salido del PRD, había pasado la 1001. Y yo no creía en eso. Yo creía que era muy difícil. Y yo recuerdo que Luis me dijo, mira, la política cambió, hay una serie de cosas ahora. Y puso un tuit en ese sentido y le contestó un compañero del interior lejano. Y la verdad que no me convenció. Pero vuelvo a la lealtad. Él me dijo en una... Yo recuerdo que le dije, lo voy a un poquito a moderar para no usar el mismo lenguaje, pero yo le dije, mira, yo creo que tú te vas a fastidiar. Yo se lo dije con J. Pero yo me voy a fastidiar contigo. Nos vamos a fastidiar juntos porque no tenemos de otra. Recuerdo que oí, creo que fue a Paliza, con una frase que creo que le decía a su papá, que es, cuando en duda, haz lo correcto. Y teníamos muchas dudas, teníamos mucho miedo. Cuando nosotros salimos a fundar el PRM no teníamos dinero. Bueno, como todo, vamos a decirle proyecto o cosa nueva que uno hace, uno siempre va a tener como esa pequeña duda, había mucha incertidumbre. sí. Los que se deciden, y ya esa época yo estaba decidido y en medio de la actividad política, se asumen muchísimos riesgos que la gente no se imagina. Yo recuerdo una vez que mi desarrollo profesional fue que yo fui abogado hotelero. Y yo recuerdo una vez, para esa época, que yo había trabajado en la compra de la tierra, en la permisología de un hotel, en los contratos laborales del hotel, todo lo que funciona alrededor del negocio hotelero, yo lo había trabajado con un grupo hotelero importante del país. Y la inauguración de ese hotel era un jueves. Y yo recuerdo que me llamó el dueño del hotel el martes en la noche y dice, mira, ya, yo te doy la gracia, ya nosotros te vamos a pagar tu honorario de la oficina. La oficina se llamaba Staff Legal, que después, gracias a Dios, fue muy próspera. Y me pidió que no fuera al hotel. Me pidió que me desinvitó. Y yo, evidentemente, el cliente tiene la razón. Yo, mire, no se preocupe, esto, aquello. Pero yo, por curiosidad, ¿qué pasó? Yo hice algo mal. Dice, no, es que el presidente de la República va y no queremos que te vea. Yo siempre hago esa anécdota porque la gente cree que la actividad política es fácil. Y después la gente te ve en los cargos y creen que los cargos son un privilegio. Y muchas veces... Entonces, en esa época, el tú salir del PRD, que hasta cierto punto, ya después de que tú tengas un partido grande, eso te da algún nivel de respeto porque el que está cree que tú puedes estar mañana. Entonces, hay algún nivel de comunicación. Cuando nosotros salimos a fundar el PRM, éramos el hazmerreír de los empresarios, de los comunicadores. Estos tigres van a fundar un partido. Era muy difícil. Y... bueno, 6 años después ganábamos las elecciones con más de un 50%. Exactamente. Y después, 4 años después, la volvimos a ganar. Y creo yo que la vamos a volver a ganar también. Como director de aduanas, usted ha recibido muchos elogios, pero, como todos, me imagino, también críticas. ¿Cómo usted maneja la presión y la expectativa de las personas? Mira, al principio yo te tengo que admitir, los primeros días fue un rol de mucho aprender. Tú decías, wow. Yo salía, todavía salgo de la dirección de aduana cualquier día normal, como temprano a las 10 de la noche. Como temprano. Días que comienzan, salvo que uno tenga un programa de televisión, una reunión muy temprano, días que comienzan a las 9 de la mañana, tú estás a las 10 de la noche trabajando todavía. Que eso es lo que no muchos ven y creen que es súper fácil. Pero es un día normal ahora, a las 10 de la mañana, pero en las épocas de la pandemia y las épocas de aprender, porque todo el que asume una posición nueva tiene que aprender, por más que haya estudiado. A mí me daban las 2 y las 3 de la mañana, recibiendo gente, cientos de gente buscando empleo, cientos de gente buscando favores, y tú teniendo que garantizar el funcionamiento de una institución cardinal para el Estado Dominicano, porque es que las aduanas manejan 1,000 y pico de millones de pesos diarios. Entonces no se puede pagar, porque si se apaga, ¿dónde está el millón? Los 1,000 millones y pico de pesos. Entonces tú veías que una gente iba a verte, tenía que esperarte media hora en el despacho para verte. Mire, este arrogante, tengo 2 horas esperándolo aquí, qué sé yo qué. Y tú decías, wow, pero vino sin cita, pero ¿cómo hago esto? O sea, después con los meses tú vas desarrollando una coraza.
tú vas desarrollando una moderación Yo que es siempre... peligrosa porque tampoco te Ujú. puede tornar insensible. Sí. O sea, yo siempre creo que el que me critica me ayuda. El que me critica me enseña. Si lo hace de buena fe. Ujú, Porque claro. hay gente que tú vas al cielo y la gente te pregunta, ay, ¿dónde está la luna? O sea, hay gente que no va a estar satisfecha nunca y eso es un porcentaje. Tú tienes que entenderlo y vivir con eso. Pero cuando la gente de buena fe se queja, escucharlos es la mejor terapia. Porque te pueden decir algo que tú estás haciendo mal y es verdad que tú lo estás haciendo mal. Yo recuerdo que una gente, mira, un día yo veo en las redes que alguien pone que paran el tránsito en la esquina donde está la dirección de aduana para que pase X persona. La gente me llama. Digo yo, wow, pero yo no he mandado. Hasta ahora usted no ha hecho eso. Yo nunca he mandado a hacer eso. Le pregunto a los muchachos de seguridad que están ahí y entonces me dicen, no, que hay un amén que cuando él ve que usted está llegando, él le da paso. Y le da paso. Digo yo, ay Jesús santísimo. Tú sabes el daño que le está haciendo. Digo yo, mira, pero díganle a ese muchacho que ni que venga Luis Abinader para el tránsito aquí, que eso no puede ser, que eso no debe ser, que esto, que aquello. Pero si yo no hubiera oído la crítica, Ujú. a lo mejor se me viraliza eso. Y se hace más grande. Si una vez me paró, yo recuerdo, a mí todavía me gusta manejar. A mí manejar es terapéutico. Ay, a mí me encanta manejar. Yo a veces cojo y manejo, no en tapones, sino en Ujú. carretera, en cosas Ay, de esas. ujú. Porque manejar en tapones es muy frustrante. No, bueno. Pero en Pero carretera es como en una carretera, terapia. o un domingo, Ujú. y un día salgo yo de casa de una amiga mía, un domingo en la mañana, y me acuerdo que eso se viralizó, y me para un amén. Pero por esa inobservancia de la vida, yo no sé dónde está la licencia, yo no sé dónde está la placa, yo no... La verdad es que yo tenía mucho que no hablaba con un policía de tránsito. Y el tipo me va a me dice, dame su licencia. Y le digo yo, ay, mi hermano. Espérese, vaya, busco mi cartera, yo no sé dónde está la licencia. Y el tipo me dice, no, pero desmonte, espérese, que esto, que aquello. Y revise el carro y ve que la placa del carro, yo no andaba con la placa Con la oficial. placa Yo no andaba con la oficial. placa oficial por tema de seguridad. Ujú. Porque si yo pongo la placa oficial y ando solo manejando, Sí. cualquiera que se haya sentido mal con una fiscalización de aduana me puede entrar a pedrar. Y no Entonces, estamos para eso. entonces yo no le quiero decir al policía que no me reconoce, no quiero entrar en que sea una autoridad Ujú. porque el tipo está haciendo su trabajo. No, claro. Al final le doy los papeles y le digo, mire, póngame la multa. Y cuando el tipo coge mi cédula, Ay. dice, pero, ve acá, ¿y tú eres familia de Lobatón, el de aduana? Digo, sí, yo soy familia de él. Sí. ¿Y qué tú eres de él? Digo, yo soy Yayo. El tipo abre los ojos. De una vez en posición. No, me dice, los ojos. Dice, Señor. ¿y por qué usted no me ha dicho eso? ¿Y por qué usted me deja perder el tiempo? Digo yo, mira, mi hermano, pon tu multa y vamos a olvidarnos de esto, porque al final tú estás haciendo tu trabajo, el que está mal soy yo. Vamos a tirar para adelante, que esto, que aquello, porque ¿qué podemos hacer? Yo no me voy a poner a discutir contigo aquí. Y yo me reí porque yo hago esa historia en las redes. Yo la puse en mi Twitter. Oh, y comenzaron la gente a relajar conmigo. Algunos a decir que era mentira, que era un cuento mío, de que para Digo, yo, para ganar de que simpatía. para yo parecía humilde y vaina, que sé yo qué. Después tuve yo que mandar a buscar policía porque no me creían. Pero al final, Ujú. esa interacción con la gente te ayuda muchísimo y te permite entender que todo es pasajero. Yo le digo a la gente que trabaja conmigo, y se lo decía mucho a la gente que trabajábamos en la campaña de Luis, ahora en la reelección, Ujú. que fue una campaña diferente a la Sí, muy campaña del diferente a la 16 y a la del sí. 20, porque él era presidente. Exacto. De donde llegó el presidente. Claro. Pero cuando era en el 16 que llegábamos nosotros, a veces veníamos nosotros a estos estudios y otras Ajá. cosas, y tenía yo que entrar adelante y Luis en el carro media hora para no sentarse en un lobby, porque un candidato de oposición es lo más parecido a... Mira, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Por eso que yo entiendo a mis amigos de la oposición cuando Hay que critican y gritan entenderlo. y pelean. Hay que entenderlo. No es suave, ¿no? Hacer oposición es muy difícil porque los medios de comunicación no son tan abiertos contigo. Tú tienes menos que decirle a la gente. Porque, por ejemplo, cada vez que yo hablo de aduana genero noticias. Sí, claro. Entonces tú me quieres entrevistar. Ujú. Pero cuando yo estoy allá afuera criticando al director de aduana, para tener credibilidad, tengo que tener información. Entonces, la labor opositora es difícil y es necesaria. Y entonces yo hacía lo cuento, yo le decía a todo el mundo, miren señores, esto es pasajero. Sí, es que la política, Esto es una la política rueda. es muy incierta. Sí. Hoy tú puedes estar aquí, mañana no. Yo me levanto todos los días sabiendo que voy a ser el ex director de aduana. Bien. Entonces, ¿qué entiendes tú
que serían las características fundamentales para ser un funcionario público? O sea, que si, por lo menos dime 3, que tú digas, sin estas 3 no puedes ser funcionario público. Lo primero es que tú tienes que ponerte de acuerdo con la gente que quiere. Tu familia tiene que entenderte. Y tu familia tiene que apoyarte. Y tu familia tiene que no importarle las cosas. Exacto. Porque si cada vez que te dicen barriga verde, un hijo tuyo o un hermano tuyo va a estar nervioso, tú no vas a tener paz. No, y al político es lo que más le ataca. No, pero muchachos, todo el tiempo de uno dicen lo que es, lo que no es y lo que nunca va a ser. Si yo te puedo hacer unos cuentos de cosas que me han dicho a mí, yo digo, wow. Pero eso es lo primero. Tú tienes que tener de acuerdo a la gente que tú quieres, a tu núcleo familiar, tú tienes que tenerlo on board. Sí. Como dice. Lo segundo es que tienes que tener paciencia. El que se quiere meter en esto, que no tiene paciencia, que no lo Pero haga. mucho. Que no lo haga, porque, mire, tiene que tener paciencia con lo contrario, paciencia con lo propio, paciencia contigo mismo. Paciencia, 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 paciencia. Y lo tercero es que tiene que tener coraje. Porque esto te enfrenta con mucha miseria humana. Sí. Y entonces si la miseria humana, enfrentar la miseria humana no es para los débiles de espíritu. Entonces hay que tener coraje, porque a veces hay que respirar hondo. Y yo le atribuyen a Balaguer, no sé si es cierto, que Balaguer decía que todos los días él ingería grandes cantidades de eso mismo que tú estás pensando. Y de algo que no es muy agradable, comerse. Y que él ingería en grandes cantidades todos los días para poder hacer su trabajo. Y yo oía eso desde chiquito, que él inclusive tenía una frase, que él todos los días cogía una cucharadita de... Y yo pensaba que eran cosas de leyenda urbana, de esas cosas que a todos se lo atribuyen a Balaguer, como que él lo dijo. Y después que yo tengo 5 años siendo director de aduana de este país, ya lo entiende perfectamente. No, tengo que decir que es verdad, que todos los días hay que comerse un chin de eso. Todos los días, todos los días. ¿Cuál ha sido su mayor logro político hasta ahora y qué le gustaría seguir construyendo? Mi mayor logro político hasta ahora fue apoyar a Luis Abinader. Yo digo mucho a modo de chanza, pero que es verdad, que nosotros duramos 20 años perdiendo elecciones hasta que finalmente Luis ganó. Entonces apoyarlo desde el principio, comenzar con él, vencer muchísimas cosas, aprender con él. Aguantar muchas cosas. Luis fue y es todavía un gran maestro para mí, no solo un gran amigo, porque Luis es un tipo que cuando tú lo conoces, es difícil entender realmente el hombre que hay detrás de la fachada. Porque Luis no es un tipo que habla mucho, Luis no es un tipo extraordinariamente carismático, Luis no es un tipo repentista, como es Hipólito, como lo puedo ser yo, que te paso un chiste de cualquier cosa. Luis es un tipo circunspecto, que inclusive parecería a primera entrada como un tipo tímido, como un tipo a talento. Sin embargo, trabajando con él todos los días, su capacidad de trabajo, su disciplina, su memoria, su metodología, su coraje. Mira, yo recuerdo una tarde que estábamos cuando hicimos la marcha para enfrentarnos a la reelección de Danilo, que nosotros hicimos una marcha al Congreso. Y yo recuerdo que yo estaba ahí al lado de Luis y llamó José Ramón Peralta, creo que llamó Gustavo Montalvo, en ese momento funcionario del gobierno de Danilo, pidiéndole a Luis que no hiciera eso por la paz social y que no era necesario, que eso era un derecho democrático y que los congresistas no le podían meter presión. Y bueno, después de que se recibieron todas las llamadas del gobierno, Luis dijo, espérense, ciérrenme la puerta, y habíamos 12 o 13 personas de su equipo ahí. Yo recuerdo que estaba yo, estaba Pacheco, estaba Roberto, no recuerdo quién más, estaba Ailín Beltrán, estaba un grupo de gente grande ahí. Y él hizo una ronda. Y la verdad es que la mayoría no queríamos ir, porque entendíamos en ese momento que el gobierno iba a perder como quiera, que no había que teníamos miedo que se fuera a armar una trifulca, una balacera, una quemadera de cosas, y que Luis se viera como un revoltoso y no como un estadista. Exacto. No era por miedo, sino por la visual de Luis forcejeado y estrujado y nosotros ahí, que la guardia no entrara a patada y hubiera que embrujarse con la guardia y que eso saliera en los noticieros internacionales.
Y que le perjudicaran. y que terminara Luis con una imagen de Sí. revoltoso. Y después de oír todas las opiniones, Luis se paró. Y recuerdo que dijo, vamos a ir, el que quiera que me acompañe. Eso fue 6 o 7 horas antes del evento. Y a las 6 o las 7 horas, había miles de personas paradas al lado de él. Lealtad. Y no le dimos un chele a nadie. Porque la gente cree que hacer los mítines y hacer la vaina. Y después, ¿cómo dirigió esa marcha? Así como dijo, vamos, también dijo, se acabó. Entonces, esos momentitos, el haber sido parte de esos momentitos, yo creo que es uno de mis grandes logros políticos. Sí. Vamos a hablar de la noticia del momento. Amazon Air Cargo. Eso está por todos lados. Sí, es otra demostración de que la economía dominicana está de moda, de que somos un centro logístico de calidad mundial. Y al final ha habido mucha confusión con el tema, pero Sí. lo que esto demuestra es que vamos a tener la capacidad de traer más carga al país y vamos a tener la capacidad de hacer más cosas en el país. Eso no era, la gente hubo mucha expectativa porque la gente entendía que eso tenía que ver con la paquetería, que tenía que ver con los couriers, pero esto no cambia en nada el negocio de courier en la República Dominicana. Esto al revés. Lo que puede hacer es mejorarlo. No cambia los actores, pero sí puede cambiar el tiempo del servicio, la calidad del servicio sí la puede cambiar porque puede ser más rápido. Sí. Puede haber más carga que llegue al país y entonces evidentemente lo que tú antes esperabas 1 semana, 2 semanas, ahora lo puedes recibir en mucho menor tiempo. Ya sabemos que usted tiene aspiración como candidato presidencial para el Bueno, 2028. Eso no lo sabemos. Eso lo sabemos. ¿Qué tipo de presidente usted entiende que se necesita para el futuro cercano? Mira, lo primero ya, hablando en serio de eso, no estamos en época de campaña. O sea, yo creo que ninguno de nosotros puede decir que está aspirando a la presidencia de la República, porque primero sería ilegal y Sí, segundo sería hasta desleal con Luis Abinader, nosotros como subordinados de su proyecto de gobierno. Dicho eso, la actividad política siempre se está construyendo en el tiempo, ¿no? No es que tú te despiertes un día y dices, yo soy candidato a la presidencia, o soy candidato a senador, o soy candidato a diputado. No, eso es un proceso que se va viendo. Mi prioridad ahora mismo, Exacto. y mi deseo, mis energías, son en la de lograr que Luis Abinader termine con un gobierno extraordinario, con un gobierno histórico, que yo creo que lo vamos a lograr, yo creo que lo estamos logrando. Entonces, ya el principio de 2027, por ahí, finales del 2026, entonces habrá que sentarse en una mesa con calma a pensar lo que haremos a futuro como equipo, como el equipo que está alrededor de Luis Abinader, definir estrategias y ver lo que vamos a hacer en ese momento. Yo creo que, como te decía en una de las preguntas anteriores, la principal cualidad que tiene que tener un líder, sea mujer, hombre, sea joven, sea más avanzado en edad, tiene que tener visión, tiene que tener anhelo de futuro, tiene que tener hambre de cambio. O sea, el líder tiene que tener hambre de cambio, porque el hambre de cambio es lo que te obliga a innovar, te obliga a emprender. La República Dominicana está en un gran momento. Sí. Nosotros somos un país que es reconocido en el mundo como un outlier o lo que se llama un proceso singular. O sea, nosotros somos un país que tiene una media isla, que tenemos unos vecinos que tienen una situación muy calamitosa, que tenemos poco territorio, que tenemos pocos recursos naturales y sin embargo somos la economía que en los últimos 60 años más ha crecido de América Latina en términos porcentuales. Y en estos últimos 5 años que Luis lo ha dirigido, hemos hecho cosas extraordinarias. Mira, la creación de un nuevo polo turístico en Pedernales, lo que se ha hecho aquí en las exportaciones, que es lo que yo digo siempre, la logística. Hace 5 años se exportaban 700, 800 millones de dólares al mes. Hoy se exportan 1.300 millones de dólares a 1.300 millones de dólares al mes. Entonces, esas transformaciones yo creo que necesitamos continuarlas con líderes con visión de futuro, con hambre de cambio y con empatía con la gente. Porque vivimos una época también donde es importante ser sensible. Hace 20, 30 años, tú tenías que esperar 12 horas para volver a ver lo que decía Nuevo Diario. O sea, Nuevo Diario te tiraba una portada de la mañana y tenías que esperar 24 horas para la próxima portada. Hoy en 24 horas te tiran 30 portadas.
sea, la interacción con la información es mucho más dinámica. Entonces, ese dinamismo necesita o requiere de las personas en autoridad, sensibilidad, para poderse adaptarse a ese dinamismo. Mucha gente nos acusa que nosotros somos muy sensibles de que a la tendencia de redes, etcétera. Y yo he hablado eso con el presidente varias veces porque yo tenía esa misma duda. Y él me dijo un día, no, Yayo, no que somos sensibles. Lo que pasa es que las redes interpretan un sentimiento. Y el líder no puede ignorar el sentimiento de quienes gobiernan. No, y hoy más que Porque nunca, se puede la gente está... porque se puede desconectar en un momento. Tú te desconectas en un momento de tu mercado y puede terminar siendo irrelevante. Sí. Para finalizar, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Como una persona que lo intentó todo. Independientemente de si lo logró o no. Yo le digo, inclusive le digo a mis hijos, le digo a mis amigos, le digo cuando daba clase, le decía a mis estudiantes, el resultado es cuestión de Dios. Ahora el esfuerzo es cuestión tuya. Entonces el esfuerzo hay que hacerlo. Y papá Dios pone los resultados. Exacto. Entonces yo quiero que digan que yo lo intenté. Gracias, Yayo, de verdad, por esta Muy bien, maravillosa entrevista. muy chulo y la verdad es que le deseo lo mejor de éxito a este podcast, a ti y a todo tu equipo, de esta gente que está aquí ayudándote a hacer esto tan bonito. Gracias. Un abrazo.